¿Qué suceso puede ser tan increíble que nos haga pensar aunque sea un poco si es verdad o no? Si bien es cierto que en la actualidad muchos de nosotros ya no somos capaces de ver más allá de lo habitual, porque es más fácil creer que si suceden cosas extraordinarias, estas no pueden ser posibles, ya que el ser humano está acostumbrado a vivir bajo una realidad más fácil de entender, dejando de lado que algunos eventos que nos parecen extraños también forman parte de este mundo y de este universo, lo que nos abre las puertas a una realidad que creíamos que no existía. A continuación, te presento 3 historias que te harán cuestionarte sobre la realidad en la que vivimos. Acompáñame a descubrir 3 historias increíbles que no conocías, aquí en Archivos Secretos TV. El fantasma que resolvió un asesinato. Fue el 23 de enero de 1897, cuando la joven Elva Sona Eister, de 22 años, apareció muerta en su domicilio del condado de Greenbrier, en Virginia. Ella estaba casada con un herrero de nombre Erasmus Stribling. Este último lavó el cuerpo de su esposa fallecida, lo cubrió con un vestido de cuello alto y cubrió su cara con un velo, antes de que el doctor de la localidad, George Knapp, llegara a revisar el cadáver y determinar las causas del deceso. Mientras el doctor Knapp revisaba a la víctima, Erasmus no se separaba ni un momento de su esposa. El sujeto lucía extrañamente afligido, sujetando la cabeza entre sollozos, y se aferraba tanto a ella que el médico no se atrevió a apartarlo y se centró en el resto del cuerpo de Elva. Knapp no encontró ningún indicio incriminatorio y determinó que el motivo del fallecimiento fue a causa de complicaciones del embarazo, ya que el doctor conocía la fragilidad de la joven, pues él la había tratado semanas antes por problemas femeninos, así que ese triste desenlace no resultó inesperado para él. El funeral de Elva se celebró en la casa de sus padres y el comportamiento de su marido siguió siendo conmovedor. Este envolvió el cuello de su esposa con un pañuelo y le colocó grandes almohadas donde recostó su cabeza. Todos los asistentes entendieron aquellos gestos propios del duelo del momento. Todos, menos una persona, Mary Jane Eister, madre de Elva, quien nunca le había agradado Erasmus, ya que éste se había casado 2 veces antes de contraer matrimonio con Elva, y durante ambas relaciones tuvo malos comportamientos con sus anteriores parejas. También estuvo en la cárcel por robar caballos, y la muerte de su segunda esposa sucedió en circunstancias no muy claras. Lo extraordinario de este caso fue cuando Mary Jane, desconsolada por el fallecimiento de su hija, comenzó a rezar, implorando ayuda divina para esclarecer lo que ella consideraba como un asesinato, y la respuesta llegaría durante 4 noches seguidas en forma de apariciones fantasmales. Elva, desde el más allá, le reveló a su madre que había sido asfixiada, y con esa información, Mary Jane acudió con el fiscal John Alfred Preston, pero este no le prestó atención a la desesperada mujer. Pero, aun a pesar de ser rechazada varias veces por las autoridades, ella siguió insistiendo hasta que decidieron investigar el caso. En esa revisión, Preston se percató que Knapp nunca pudo revisar el cuello de la fallecida, así que ordenó que exhumaran el cadáver. Fue entonces que se llevaron una gran sorpresa al notar que Elva presentaba el cuello roto y la tráquea aplastada, por lo que el juez ordenó que detuvieran a Erasmus de inmediato por ser el principal sospechoso del asesinato de su esposa. Durante el juicio, los abogados defensores de Erasmus
trataron de desacreditar las acusaciones de Mary Jane, pero ella se mantuvo firme en todo momento y sostuvo que fue su hija la que regresó de la muerte para confesarle que su esposo se había enfadado con ella porque no tenía carne cocinada para la cena. Con esta confesión y las heridas que presentaba el cuerpo de la joven, fue suficiente para que el jurado deliberara durante 1 hora, y el cual determinó que Erasmus era culpable y fue condenado a cadena perpetua. El asesino no cumpliría con su sentencia, ya que moriría en el año de 1900 a causa de complicaciones con el sarampión y neumonía. Por su parte, la madre de Elva difundió a los medios de comunicación de aquel entonces que el testimonio fantasmal había sido la prueba principal para resolver el caso. Hoy en día, en el cementerio donde yace Elva, hay una placa recordando este juicio y en la cual menciona que este es el único caso conocido donde el testimonio de un fantasma ayudó a resolver un asesinato. La epidemia del sueño. Justo después de la Primera Guerra Mundial, entre 1917 y 1927, una curiosa epidemia se extendió por todo el mundo. Su origen era un gran misterio, ya que se trataba de una enfermedad que atacaba el cerebro, dejando a sus víctimas sin palabras y sin movimiento voluntario. Todos estos síntomas habían sido descritos en el pasado, incluso por Hipócrates, el gran médico de la antigua Grecia, que lo denominó como letargus y lo describió como fiebre, temblor, gran debilidad física, con conservación de la inteligencia, que afecta a individuos mayores de 25 años, pero sobre todo en épocas frías, y que puede generar la muerte por pulmonías terminales. En total, fueron más de 5 millones de personas las afectadas por esta epidemia del sueño, que en realidad era la enfermedad llamada encefalitis letárgica. Aunque algunas personas tuvieron problemas de insomnio, a la gran mayoría le pasó lo contrario. Entraron en un sueño profundo, por lo que muchos médicos de ese entonces le llamaron el mayor misterio médico de todos los tiempos, ya que debido a esto, bastantes personas fallecieron. El primero en hablar sobre esta enfermedad en la era moderna fue el famoso neurólogo Konstantin von Economo, hace ya más de 100 años. Él solo pudo describir sus síntomas, ya que incluso hoy en día se desconocen las causas, pero lo más increíble y extraño es que se haya convertido en una epidemia. Esta enfermedad consiste en la inflamación de la materia gris, un componente fundamental del sistema nervioso central. Los síntomas más habituales son los que presentaron los protagonistas de la epidemia del sueño en los años 20, ya que la forma más típica es la somnolencia oftalmopléjica. En esta, las personas sienten inicialmente un malestar general, similar al de un resfriado. Luego, sienten mucho sueño y comienzan a dormir de manera continua. Al principio, se despiertan si alguien los llama, pero alrededor de 1 o 2 semanas, la persona entra en coma y muere o queda inconsciente de forma permanente. El primer caso aparentemente surgió en Austria, pero luego se extendió por toda Europa, llegando a Centroamérica y la India. Pero el punto más alto de esta epidemia se registró en el año de 1923, en el cual fallecieron más de 200 personas debido a este problema. Pero lo más extraño de este caso es que así como la enfermedad llegó, también se fue sin ningún motivo aparente. Ya para el año de 1969, el neurólogo británico Oliver Sacks logró despertar a 20 personas que todavía dormían a causa de esta enfermedad. Ellos se encontraban en el hospital Beth Abraham de Nueva York. Algunos habían quedado en este estado cuando eran muy jóvenes
y cuando por fin despertaron, ya eran adultos, lo que les provocó un enorme shock. Sachs logró detectar algunos signos de conciencia, particularmente cuando una empleada del hospital tocaba el piano para los pacientes. Lo que notó es que, cuando ella tocaba, algunos de estos pacientes lograban moverse e incluso intentaban ponerse de pie, despertando de su largo sueño. Así que había algo en la música que penetraba y estimulaba su sistema motor. Fue así que él comenzó a tratar a los pacientes que sufrían de este padecimiento con musicoterapia, a tal grado de que varios lograron recuperar la conciencia, podían hablar e incluso describieron cómo era estar sumergidos en ese sueño eterno. Desgraciadamente, poco tiempo después, estos recayeron, por lo que ninguno logró recuperarse por completo. Pero gracias a los estudios de Sachs, en este campo, se logró dar una pequeña esperanza a personas que siguen padeciendo de este extraño mal. Cabe mencionar que hasta la fecha no se sabe cuál es el origen de esta extraña epidemia, ya que es el único evento a escala global de este tipo, porque después de que ésta desapareció, solo dejó como prueba a muchas personas sumergidas en ese sueño eterno, que si bien es provocado por una enfermedad, lo increíble de todo esto es que muchas de ellas lo padecieron al mismo tiempo. La lluvia de carne. Este extraño evento ocurrió el 3 de marzo de 1876 en una granja cercana a Olympian Springs, condado de Bath, en Kentucky. Fue al atardecer cuando la esposa del granjero, Allen Crouch, que se encontraba en el jardín haciendo jabón, presenció la insólita lluvia. Ella miró con asombro cómo desde el cielo caían trozos de carne ensangrentada. El inaudito fenómeno duró tan solo unos minutos y luego terminó tan misteriosamente como había comenzado. Fue así que la señora Crouch contempló cómo desde el césped hasta la cerca de madera estaba cubierta por trozos de carne de unos 5 centímetros, aunque algunos trozos eran el doble de grandes. A la mañana siguiente, muchas personas que vivían en el vecindario acudieron a ver la carne que había caído desde el cielo sin razón aparente. Esta ya estaba reseca, pues había estado toda la noche al aire libre. Incluso algunos curiosos se atrevieron a probarla, y estos llegaron a la conclusión de que era de venado o de cordero. Luego, un cazador local llamado Benjamin Franklin Ellington, quien también probó la carne, afirmó que ésta era de oso, pero un perro que era de la familia Crouch y que también la probó, terminó enfermando. Lo cierto es que nadie tenía claro a qué animal pertenecía, hasta que el científico Leopold Brandeis, quien supo del caso, aceptó hacer algunos exámenes a la carne. Él tomó algunas muestras de las cuales sumergió en glicerina para conservarlas y se las llevó para analizarlas. Tiempo después, su conclusión fue publicada en The Sanitarian and Scientific American. Los exámenes hechos a las muestras recolectadas por Brandeis arrojaron como resultado que no se trataba de carne, sino de un género de cianobacterias procariontes, lo que en la antigüedad se conocía como algas verde azuladas de la familia del nostoc, que en algunas veces presentan formas redondas. Estas, al mojarse, se hinchan, formando una masa gelatinosa translúcida, y durante mucho tiempo se creyó que caían con la lluvia o el granizo. Brandeis mencionó que se trataba de Nostoc carneum y que ésta había aumentado su tamaño gracias a la humedad que adquirió cuando cayó con la lluvia, y la confusión se dio gracias al tono carnoso que ésta presentaba. Pero hubo un detalle muy significativo que el científico no tomó en cuenta, y es que
La tarde del suceso no se presentaron lluvias en ninguna localidad cercana a la granja de la familia Crouch, así que, ¿cómo esto era posible? ¿Cuál era el origen? Por suerte, Brandeis también envió algunas muestras al Newark Scientific Association, donde los doctores Amy Edwards y Alan McLean las analizaron. Ellos concluyeron que efectivamente se trataba de tejido pulmonar y muscular, además de cartílago. Una posible explicación al misterio fue propuesta por el Dr. L.D. Kastenbein en el Louisville Medical News, en el que se menciona que al someter las muestras al calentamiento por fuego, estas despiden un fuerte olor a cordero, por lo que uno de los enigmas estaba resuelto, pero aún faltaba explicar cómo es que cayó del cielo, ya que en ese entonces aún no existían los aviones o algún otro vehículo aéreo del que pudieran haber sido lanzados. Fue así que Kastenbein explicó que el hecho tal vez fue obra de alguna ave carroñera, ya que en Kentucky existen dos especies de buitre, el negro americano, comúnmente llamado sopilote, y el gallipavo, por lo que él menciona que tal vez los periódicos locales distorsionaron la historia, a tal grado de publicar que con la carne que cayó aquella tarde se podrían haber llenado varios vehículos, pero la señora Crouch mencionó que en realidad había sido bastante cantidad, pero no como se mencionó en dichos medios. Esta solo fue una hipótesis dada por Kastenbein, ya que los testigos nunca mencionaron haber visto alguna de estas aves, y si el hecho fue obra de una parvada de buitres, tuvieron que ser bastantes como para dejar caer tanto material orgánico sobre la granja. Y es por eso que este suceso deja un aura de misterio. Te agradezco por ver el video. Te pido de favor que me regales un like y te suscribas al canal para poder seguir subiendo contenido que puede resultar interesante para ti. Actives la campanita de notificaciones y si puedes, compartas el video para que más personas puedan verlo. Esto fue Archivos Secretos TV.